Muy bien, perfecto. Pues vamos a iniciar ya con este nuevo webinario, esta nueva edición de los webinars que vamos organizando mensualmente aquí en Swissquote. Agradeceros una vez más a todos los que os estáis conectando. Veo que también está entrando gente aún, así que bueno, agradeceros a todos vuestra participación, por supuesto. Y vamos con esta nueva edición. En esta ocasión vamos a tener a Emilia Mora como ponente y vamos a estar hablando de los BOS y sobre cómo utilizarlos en una estructura de mercado. Así que bueno, vamos a iniciar como hacemos normalmente en estas ediciones con la presentación. ¿De acuerdo? Antes que nada, dejaros por aquí el documento de riesgo para que lo podáis leer. Voy a dejar, como siempre hacemos, unos segundos para que podáis leerlo. Y bueno, de mi parte también comentaros que todas las inversiones involucran cierto grado de riesgo y es por eso que en Swissquote realizamos este tipo de webinarios y bueno, todo el contenido educativo que también tenemos en nuestra página web. Más adelante ya también os voy a poder compartir el apartado educativo, pero ofrecemos todo este tipo de herramientas para que os podáis asegurar, para que tú que nos estás viendo te puedas asegurar que conoces los riesgos del mercado antes de invertir. Así que bueno, obviamente si tenéis cualquier tipo de consulta, ya sea sobre este apartado de riesgo que os he mostrado ahora en pantalla o cualquier otra consulta bueno, con respecto a Swissquote, con respecto al webinar que vamos a ofrecer el día de hoy, no tengáis ningún miedo, me podéis contactar, voy a dejaros por aquí mis contactos, mi email, también voy a dejaros por aquí el email del departamento para clientes de habla hispana para que os podáis dirigir a nosotros y nos podáis hacer cualquier tipo de consulta que tengáis. Comentaros un poco sobre mí antes de iniciar. Mi nombre es Marc Roch. Bueno, soy desarrollador de negocio aquí en Swissquote Bank y ejecutivo de cuentas también. Y bueno, en Swissquote nos dedicamos en poder ofrecer a todos los clientes la posibilidad de operar, invertir en los mercados y al mismo tiempo poder ofrecer también todo un ecosistema bancario. Más adelante, en la próxima parte de la presentación que os voy a estar mostrando, lo vamos a hablar más detalladamente. Pero bueno, también, como os mencionaba, tenéis aquí en la parte de abajo mi email, que es marc.roch@swissquote.com, para que, repito, si tenéis cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de consulta, me podáis escribir. Estaré encantado de poderos ayudar. Vamos pues a lo que os comentaba, un poquito de información sobre Swissquote, sobre lo que ofrecemos. Somos una entidad que tenemos más de 28 años en el mercado de experiencia ofreciendo servicios de trading online y damos la posibilidad de operar con condiciones optimizadas y personalizadas en una gran variedad de mercados. A día de hoy ofrecemos acceso a más de 3 millones de productos financieros para que pues, todo cliente pueda encontrar el producto que prefiera invertir. Además de ello, tenemos informes transparentes y auditados que publicamos todos los años. Somos una entidad que cotiza en la Bolsa de Valores suiza. De hecho, podéis encontrar nuestra acción bajo la bolsa SIX y las siglas SQN. Y como toda empresa que cotiza en la Bolsa de Valores, cada año publicamos nuestros números, nuestros resultados. Son informes que están totalmente auditados, como así se dicta y los podéis encontrar en nuestra página web. Son totalmente públicos y accesibles para todo el mundo. Eso obviamente da un extra de transparencia, no solamente para los inversores, sino también para todos los clientes de Swissquote. Ofrecemos soporte en español y soporte también en muchos idiomas. Eso también es importante recalcarlo para que sepáis que en cualquier momento, si tenéis cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de consulta, siempre os podemos atender en español. Y a día de hoy contamos con la confianza de más de 500.000 traders en el mundo, traders activos, gente que activamente invierte en los mercados a través de Swissquote. Ofrecemos la posibilidad, el hecho de ser banco nos permite ofrecer la posibilidad
de dar a todos los clientes una cuenta bancaria y la posibilidad también de poder solicitar servicios como una tarjeta bancaria también para cada cliente, además complementando obviamente todo lo que sería el servicio de acceso al mercado para poder realizar inversiones y para poder operar. Finalmente, también comentaros que ofrecemos un centro de aprendizaje, era lo que os estaba comentando inicialmente en el apartado de riesgo. Tenemos un centro de aprendizaje en nuestra página web donde ofrecemos pues estos mismos webinars, donde os podéis registrar a los próximos webinars y de hecho os invito a que lo podáis hacer. Y también tenemos otro tipo de seminarios e incluso también ofrecemos diversos ebooks para que vosotros podáis acceder a este contenido educativo que ofrecemos. Son accesibles desde nuestra página web y los podéis encontrar muy fácilmente. Os podré compartir la información más adelante. Damos una liquidez global y una ejecución precisa de órdenes. Eso también nos lo permite el hecho de poder ser una entidad bancaria, una entidad grande como es Swissquote y la implicación que eso tiene. Y finalmente, como os había comentado en el apartado de los informes que realizamos todos los años, somos una empresa, un grupo internacional, de hecho, somos una empresa que cotiza en la bolsa de valores. Estamos listados en la bolsa suiza, es el Swiss Exchange, el SIX, y podéis encontraros bajo las siglas SQN. Os dejo por aquí también a continuación nuestras oficinas, dónde estamos situados. Ahora mismo yo me encuentro en la sede central de Swissquote, que estamos en Suiza, estamos en Glom, pero dentro de Suiza también tenemos otras oficinas. Tenemos oficinas en lugares como Zúrich y también Berna, la capital del país, pero también más allá de Suiza tenemos otras oficinas en Londres, Luxemburgo, estamos también en Malta, Chipre. Y fuera también de lo que sería Europa, estamos en Dubái, en Singapur y en Hong Kong. Así que bueno, esto también muestra un poco la presencia que tiene Swissquote a nivel global, obviamente situándonos en sitios o en lugares punteros dentro del mundo financiero. Comentar también para todo aquel que sea amante del fútbol, que sé que, bueno, siempre lo comento en estos webinarios y mucha gente me lo dice, que nos conoce o nos ve muchas veces a través de los partidos de la Europa League y la Conference League, ya que nosotros somos patrocinadores de estos eventos de fútbol que se realizan en Europa. Y bueno, eso también da la posibilidad de demostrar, ¿no?, la presencia que tiene Swissquote y la marca que es Swissquote en un ámbito global. Y bueno, en muchos lugares también podéis encontrarnos en los partidos, en las ruedas de prensa posteriores, podéis encontrar el logo de Swissquote en estas competiciones. Un apartado que también me gusta mucho mencionar es que, bueno, fuimos en 2023, el año pasado, fuimos galardonados como la empresa más confiable dentro de Suiza en lo que representan los servicios financieros. Este ranking es un ranking que elabora Newsweek junto con Statista. Y bueno, fuimos, como mencionaba, galardonados o considerados, más bien dicho, como la empresa más fiable suiza, en Suiza, en cuanto a servicios financieros, ¿no? A nivel global fuimos galardonados con la tercera posición. Así que, bueno, eso también determina una vez más el compromiso, la seguridad también que tiene Swissquote con sus clientes, ¿no? Finalmente, me gustaría también mencionar o más bien resumir un poco lo que hemos estado hablando y seleccionar los puntos más importantes de Swissquote, de la oferta que ofrecemos. Y el primero sería la cuenta bancaria, ¿no? Ofrecemos la posibilidad de tener una cuenta bancaria en Suiza sin coste de mantenimiento y es un servicio que ofrecemos a todos los clientes. Luego también cabe la posibilidad de que puedas solicitar una tarjeta Mastercard para poder complementar todo lo que sería el apartado bancario que ofrece Swissquote en conjunto con el servicio o con el apartado de trading. Contamos con la regulación suiza, la regulación FINMA, que
tiene un fondo de garantía suizo de hasta 100.000 francos suizos. Ofrecemos diferentes plataformas también para que puedas realizar tus inversiones en trading de la forma que prefieras. Tenemos MetaTrader 4 y MetaTrader 5 y contamos también con nuestra propia plataforma, que es CFXD, en la cual lleva también toda la tecnología de TradingView. Y bueno, eso también demuestra la posibilidad o las múltiples opciones, en este caso, ¿no?, que tiene el cliente de Swissquote al poder invertir. Ofrecemos también la posibilidad de poder hacer depósitos y retiros en criptodivisas e incluso tienes la posibilidad aquí en Swissquote de tener tu propia e-wallet y te damos acceso a una gran gama de productos en los mercados financieros. Actualmente estamos ofreciendo más de 3 millones de productos financieros para que, como comentaba al inicio, todo cliente pueda encontrar muchas opciones de inversión aquí en Swissquote. Damos atención personalizada en español. A través de los canales que os he mencionado nos podéis contactar en cualquier momento para que os podamos atender. Y cabe también la posibilidad de crear alianzas comerciales, es decir, crear alianzas comerciales como introductor o como gestor de capitales. Si tú eres alguien que trabaja en la industria y estarías interesado en poder realizar alguna alianza comercial con Swissquote, no hay ningún problema. También no dudéis en contactarme, en contactarnos a través de los canales que os damos por aquí, por esta presentación. Y finalmente también ofrecemos liquidez precisa y una ejecución pues también rápida y precisa, ¿no? Todo eso teniendo en cuenta que somos una entidad que cotiza en la Bolsa de Valores, una entidad financiera en la cual pues cotiza en el mercado suizo de valores, el mercado SIX, bajo las siglas SQN. Eso sería todo por mi parte para esta presentación. Dejaros aquí los enlaces de contacto en los cuales nos podéis escribir. Por ejemplo, tenéis el email de latam@swissquote.com, que es el email de soporte para todos los clientes de Latinoamérica, lo cual os podemos atender en cualquier momento en español. Tenéis también nuevamente mi email, si hay alguna consulta a la cual queréis dirigírmela a mí. Sería marc.roch@swissquote.com. Y finalmente también os dejo por aquí un número de teléfono de asistencia al cliente, que sería +41 58 721 90 25. Cualquiera de estos canales los podéis utilizar sin ningún problema. Estaremos encantados en poderos ayudar y poderos atender. Dejo por aquí a Emilia que pueda iniciar su presentación. Ya te vemos por aquí en pantalla. Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Marc. Muchísimas gracias por invitarme a participar de este seminario. Estoy contenta. Voy a cambiar acá de presentador. Pues mira, dejo por aquí que puedas compartir la pantalla. Okay. ¿Sí estás viendo mi pantalla? Sí, excelente, perfecto. Aquí lo vemos. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos los presentes. Es un placer poder estar compartiendo con ustedes este espacio educativo organizado por Swissquote y un espacio bastante valioso para que podamos abordar muchísimos temas técnicos, emocionales, de metodologías que efectivamente podemos llevar en nuestra práctica diaria y que puede transformar mucho la manera en la que vemos los mercados financieros. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el BOS, cómo utilizarlo en la estructura de mercado, y sé que les puede fortalecer muchísimo, sobre todo aquellos que todavía tienen cierta debilidad al momento de entender la estructura y cómo ella se compone en diferentes temporalidades. Entonces, vamos a iniciar. Siempre me gusta empezar haciendo mención de que esto es una serie de seminarios web. Es importante que puedan ver las clases anteriores para que puedan tener toda la información. Todos estos videos quedan grabados y se suben posteriormente al canal de YouTube de Swissquote Latinoamérica. Y si surgen preguntas más adelante, un par de días después, que repasan la clase o están viendo la grabación, pueden dejar sus preguntas en los comentarios del video y con gusto les estaremos respondiendo por ese medio. Acá un poquito de información mía, y bueno, acá igual que Marc, también agrego la parte del disclaimer. Esto es una clase 100% educativa, con fines educativos,
y que ustedes puedan tomar esta información y poderla llevar a la práctica constante y puedan así transformar la manera en la que interpretan el mercado. Ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de este tema. Yo creo que lo he dicho muchísimas veces en muchísimas clases, en muchísimos seminarios, el tema de la estructura es mi tema favorito para compartir, explicar, me encanta y me considero una trader 100% estructural. Entonces, vamos a hablar de algo que realmente me gusta muchísimo compartir con ustedes y vamos a hablar sobre el BOS. ¿Qué es lo que significa el BOS? El BOS simplemente es un quiebre de estructura. Cuando llega a ciertos puntos estructurales y converge, por supuestamente, con la parte de la liquidez, podemos tener ciertos rompimientos que nos cambian un cambio en la dirección del precio, ya sea una secuencia alcista o una secuencia bajista. Normalmente, cada vez que yo tengo un quiebre de estructuras, se crea como consecuencia un order block. Aquí, para quienes no han visto la clase de los order block, la dimos hace un par de semanas atrás, para que puedan ir a verlo y puedan repasar este concepto tan importante y unirlo a esta clase como tal. Pero antes de profundizar en el tema de la estructura, el tema del BOS, que es nuestro tema principal, primero tenemos que hablar un poco sobre estructura. Entonces he dejado esta fibrina en blanco porque voy a hacer unos dibujos. La estructura del mercado, cuando yo tengo un entendimiento de ella, es más fácil entender lo que es un quiebre como tal, porque pueden existir algunos errores de concepto y demás que ya iremos hablando a lo largo de la clase, pero para evitar esos errores de concepto y de que algo no me quede del todo claro, pues mejor entendemos la estructura. Lo más básico, sabemos todos, la estructura, tenemos una estructura bajista y posteriormente tenemos una estructura alcista. Nos han dicho siempre, bueno, la estructura bajista, yo tengo un alto, un bajo, un alto cada vez más bajo, un bajo cada vez más bajo, y así sucesivamente voy componiendo la estructura bajista, y a la inversa voy componiendo la estructura alcista con altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos como tal. Entonces me representa. Esta es la forma más básica y sencilla de entender la estructura del mercado, pero vamos a hacerlo un poquito, irnos más a lo profundo, Si únicamente tuviésemos esto de esta manera en el gráfico, cuando nos conectamos con el euro dólar, con el australiano, etcétera, pues yo no estaría dando esta clase y probablemente todos entenderían la estructura al 100%, al 1000%. Porque efectivamente, a pesar de que esta es la composición, no vamos a llegar al gráfico y normalmente lo vamos a ver así, sino que vamos a ver escenarios múltiples de todo tipo en esta composición y es cuando existe la confusión al momento de poder interpretar la estructura. Entonces, para yo poder explicar estructura en esta filmina, para poder abordar lo que son los quiebres estructurales, quiero partir de un principio fundamental que es lo que me ayuda a mí a entender estructura. Existen diferentes temporalidades dentro del mercado, desde la temporalidad del M1, inclusive hay menores, temporalidad de segundo, pero voy a enfocarme en lo que es M1 en adelante, hasta la temporalidad mensual, ¿ok? Cada temporalidad me muestra a mí una estructura de mercado, pero vamos a ver, si yo estoy viendo esto en una temporalidad diaria, un ejemplo, veo este patrón en una temporalidad diaria, yo tengo un alto, yo tengo un bajo, tengo un alto y tengo un bajo como tal. Simplemente puedo ver un impulso, retroceso, impulso y así sucesivamente. Pero probablemente si yo tomo este pequeño retroceso por acá, vamos a trasladarlo acá, y lo coloco en una temporalidad de M15, yo tengo esto en M15. ¿Ok? Yo tengo una estructura bastante marcada en una temporalidad menor, que me da, por ejemplo, el bajo, el alto, el bajo, el alto. Acá tengo un posible quiebre, bajo, alto y sucesivamente. Entonces aquí es donde empieza el error al momento de poder interpretar la estructura. ¿Por qué? Porque entonces el estudiante en trading, el trader de información, ve este análisis y dice, bueno, no entiendo, porque si aquí está alcista, pero si me voy al diario está bajista, y si de repente me estoy viniendo al H4, también lo veo bajista, entonces no entiendo absolutamente nada. La forma más correcta para poder entender esto es que existen diferentes temporalidades y lo más importante de todo es que nosotros tenemos que estar casados, por decir así, voy a usar esa frase, con las temporalidades operativas que llevamos a la práctica constante.
Entonces, cuando yo estoy completamente identificado con esas temporalidades, me voy a enfocar en la estructura de esas temporalidades. Porque si yo voy pasando el gráfico desde mensual hasta M1, yo voy a ver una estructura diferente en todas las temporalidades y no voy a entender los quiebres estructurales. Entonces, si yo estoy en H4 y en H4 estoy viendo que estoy completamente alcista porque tengo esta estructura, vamos a ver, tengo esta estructura completamente marcada y de repente H4 empieza un proceso de retroceso, estoy en este punto. Efectivamente, este espacio yo lo voy a trasladar a M15 o M30 y yo tengo todo un proceso bajista. Entonces, aquí entra la pregunta del millón. No sé identificar cuando tengo un quiebre porque me confundo, porque no entiendo realmente la estructura. Entonces, el asunto es no entender el boss o el tema principal de hoy, sino que no comprendo la estructura como tal. Y aquí es donde yo tengo que hacer la famosa frase que yo utilizo muchísimo, correlación de tiempo en relación a tu estilo de trading como tal, comprendiendo las temporalidades que estás utilizando. Entonces, vamos a ver, si yo soy una persona que yo soy scalper, yo tradeo en M15, en M5, pues mi único interés es entender la estructura en estas temporalidades porque es lo que se ajusta a mi necesidad, a mi sistema operativo. Si yo soy un trader que va más a largo plazo, busco trades que puedan estar varios días abiertos, varias semanas, meses, dependiendo de mi estilo, pues yo me voy a enfocar en esta estructura porque es la que a mí mejor se adapta a mi sistema. Yo aquí no estoy pensando en este retroceso probablemente, sino estoy esperando que llegue a un order block, a una ineficiencia como vimos en las clases pasadas, y para ejecutar una compra como tal, porque yo quiero ir con el impulso mayor, con el impulso de H4, y no estoy tan enfocado en ir con el impulso de M15. Sé que esto suena como un trabalenguas, por eso tienen que repetir la clase y escuchar cada una de estas clases que yo estoy mencionando. El punto no es si vas a tradear, porque a veces te dicen, no, tradea solo el impulso, no tradea el retroceso. Pero este retroceso en H4 es un impulso para mí en M15. Quiero que lo entendamos de esa manera. Si en H4 es un retroceso y quizás yo no esté interesado en ese retroceso, porque yo quiero seguir tradeando la compra alcista que me está marcando H4, H2 o H1. Pero en una temporalidad menor, para mí eso no es un retroceso, sino que es el movimiento, el momento, es un impulso. Y aquí, entonces, ¿qué tradeo? Vas a tradear en relación a tu estilo de trading. Si tu estilo establece que M15, M30 es tu time frame operativo, pues vas a tradear en esos time frame operativos. Y si establece que tienes que tradear en unos time frame operativos mayores, pues te vas a enfocar en los mayores. Y eso es importante. Esta breve explicación, porque es muy breve, ¿verdad?, de estructura, es para que tomemos un poco y nos ubiquemos como en el mapa conceptual. Les recuerdo que yo he grabado algunas clases de estructura, también un curso para Swissco que está en el canal de YouTube. Vayan a ver ese curso completo que son 12 clases, si no me equivoco, 10 o 12. Y ahí yo abordo la estructura ya en 2 o 3 clases más a profundidad para que podamos entender el concepto de hoy. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora volvamos al boss porque hoy ocupamos entender y que nos quede sumamente claro cómo identificar esos quiebres que se me están presentando en la estructura. Lo segundo que tengo que partir el día de hoy es que evitemos, por favor, la confusión terminológica. Yo utilizo mucho esta firmina en otros temas también, porque en el trading todo está inventado. Créanme que ya todo existe, todo está dicho, ¿ok? No hay nada nuevo que vaya a surgir mañana, menos que sea algo aplicado a la inteligencia artificial, etcétera, pero en la parte técnica todo está dicho. Y lo que pasa es que en los últimos años, con el boom de metodologías como ICT, Smart Money y demás, se ha creado muchísima confusión en los términos. Entonces, por ejemplo, hoy te estoy hablando del boss, pero probablemente si te vas a otro video, vas a alguna plataforma, vas a verlo diferente. Y puede generarse una confusión. Entonces, hoy quiero, evitemos la terminología. El creador, por ejemplo, del Smart Money, también la semana pasada me mucho lo de ICT, bueno, son personas que han trabajado mucho, han incorporado sistemas metodológicos muy de estructura y liquidez. Entonces,
Vamos a hablar sobre dos tipos de quiebres estructurales, que son los de continuidad y que son los de retroceso o cambio de dirección, que ya los voy a explicar. Pero al final, independientemente si uno es de continuidad y el otro es un proceso de retroceso, significan exactamente lo mismo, quiebre de estructura. Entonces, un voz que me esté hablando a mí de continuidad, o sea, un quiebre estructural que me esté diciendo continuamos, significa un siguiente alto o un siguiente bajo, un nuevo impulso alcista o un nuevo impulso bajista. Y efectivamente me va causando este daño. Entonces, generalmente se le dice siguiente alto, causar daño, nuevo impulso, etc. Y cuando tengo voz que me están cambiando los procesos o me están cambiando la dirección, podemos usar una terminología como el causar daño, el DIS, el rompimiento de zona, el CH o CH. Entonces, dependiendo de la terminología que utilicen, quiero que sepan qué es esto. Es lo mismo, ¿ok? Y eso es importantísimo. Al final es quiebre de estructura. Una vez que hemos visto los dos puntos importantes, vamos con el tercer punto y vamos a clasificarlos. Vamos a clasificarlos como tal, como su nombre lo dice, en un quiebre de estructura me está quebrando un alto, un último alto o un último bajo, ¿ok? Entonces, el primero que vamos a ver es el voz de continuidad, como lo acabas de mencionar. El voz de continuidad, y voy a hacer aquí un paréntesis pequeño. Yo le estoy agregando la palabra continuidad o la palabra cambio para que ustedes no se me vayan a confundir y para que ustedes entiendan la función de uno y la función de otro. Simplemente es ejemplo. Pero en la vida real solamente es voz, solamente es quiebre de estructura, punto. Cuando yo he interpretado la estructura de una manera correcta y exhaustivamente, pues yo sé que simplemente es un quiebre como tal. No es que tenga un eslogan o que tenga un subtítulo o una frase. Simplemente aquí es para que ustedes lo contextualicen y evitar errores, digamos, al momento de interpretar. Volvamos. El voz de continuidad es un voz que me está indicando que la fuerza sigue estando en esa dirección. Entonces, me va quebrando el último alto. Impulso, retroceso. Y automáticamente ese nuevo impulso me está quebrando el anterior. Me está quebrando esta zona. Entonces, esto me dice me está quebrando estructura. ¿Cuál es la estructura que me está quebrando? Este último alto. ¿Cuál es la estructura que me está quebrando? Pues este último bajo. Entonces me está confirmando la dirección. Este también se le puede conocer como el voz externo, ¿ok? Es un voz externo que me va marcando la dirección y la fuerza que va teniendo la estructura como tal. Y es importante que lo identifiquemos porque me indica la fuerza. Preguntas súper, súper, súper importantes. ¿Ese voz, el quiebre, es con cuerpo o es con mecha? Y voy a hacer aquí un paréntesis. Vean. Vas a encontrar diferentes formas. Hay traders, mentores, profesores, como quieras llamarlo, que van a decir que ese quiebre siempre tiene que ser con cuerpo, otros solo con mecha. Yo aquí, mira, quiero dejarlo a tu criterio, ve a practicarlo y ve que se marca más. Sin embargo, yo creo fielmente que el voz es con cuerpo, 100%. O sea, la mecha para mí, cuando veamos liquidez, que vamos a tener un seminario web de liquidez, pues hablaremos del papel que cumple la mecha dentro de los barridos que hace como tal, pero el voz es cuerpo, es un quiebre de estructura. Lo menciono porque sería muy fácil para mí sencillamente casarme y decirles no solo con cuerpo, con cuerpo, con cuerpo, pero lo quiero dejar así en el aire porque también que ustedes lo lleven a la práctica constante. Si ustedes consideran que la cantidad de veces que las mechas están quebrando en último alto, ustedes lo reconocen como un voz y les está funcionando, pues aplíquenlo. Pero sin embargo, no de la manera correcta de hacerlo, ¿ok? Entonces, con cuerpo, que es sumamente importante. Aquí tenemos algunos ejemplos y esos ejemplos que utilicé, por eso lo mencioné lo que acaba de mencionar de la mecha. Porque, por ejemplo, en esta zona, prácticamente primero tengo la parte de las mechas y posteriormente es que me quiebra con cuerpo. Entonces, la mecha puede generar como esa indecisión porque no sé si es que el precio quiere quebrar o no. Sin embargo, voz o siguiente alto, siguiente bajo, lo vamos a identificar propiamente con el quiebre como tal, como tenemos en esta zona, como tenemos en esta zona. Normalmente siempre va a ser una mecha al principio la que haga ese rompimiento,
pero hasta que no tengamos el cuerpo como tal, que lo veamos claramente, pues no estaríamos hablando como de un boss. Acá, por ejemplo, tengo un ejemplo de una estructura bajista, que lo podemos ver con claridad cómo marca, a ver, cómo marca automáticamente este quiebre como tal, y lo podemos ver desde esa perspectiva, que es sumamente importante. Vamos a continuar. Ahora tenemos lo que viene siendo un bot de retroceso, un cambio de dirección y demás, que vamos a ir repasando un poquito. También se les conoce como un bot interno, ¿ok? También me gusta mucho hacer como el eslogan de que es un bot que me va marcando el momentum del precio o la fuerza que el precio en este momento esté teniendo. Que eso es sumamente importante, como el ejemplo que les mencioné hace un ratito, donde yo mencionaba el impulso de H4, pero el retroceso en M15. En este momento, el momentum viene siendo bajista porque M15 me va marcando la dirección alto, bajo de una estructura bajista. Entonces, el pozo interno me marca esa dirección que está cubriendo en ese instante o en ese preciso momento. De igual ahorita lo vamos a ir explicando a profundidad como tal. Ok, vamos a ver, antes de pasar a estos ejemplos, voy a retroceder un poquito acá donde teníamos la firmina en blanco porque quiero hacer unos dibujos para ilustrar mejor esta zona. Volvamos al ejemplo acá de la estructura, volvamos a este punto. Cuando yo tengo la estructura, cuando vemos los puntos de estructura, siempre me gusta explicarles que tenemos diferentes tipos en la formación de impulsos, ¿ok? Y diferentes tipos en la formación de retrocesos. Mira que eso lo hemos visto ya muchas veces acá en los seminarios de Suizo, ¿ok? Entonces, si yo tengo diferentes tipos en los impulsos y los retrocesos, si yo tengo un impulso que es este movimiento, este push fuerte, pensemos que tengo acá unas 3 velas súper fuertes, súper marcadas, alcistas. Entonces, para que yo esté hablando de quiebre de estructura, de voz, o sea, un voz interno, el precio tendría que quebrarme a mí esta zona como tal. Porque yo en este gran impulso, en este gran movimiento, yo no tengo microestructura. Entonces, efectivamente, el precio puede hacer este, puede venirse por acá, etcétera, pero hasta que no haga este quiebre en esta zona, pues yo no puedo hablar de estructura. Pero supongamos que yo en vez de tener este impulso con push, yo he experimentado un impulso con estructura, y este es como el caso más de los complejos y más importantes. Todo esto ha sido un impulso, parece, porque mejor lo voy a explicar para que lo veamos en grande. Hemos tenido esto, y viene el impulso, alto, bajo, alto, bajo, alto. ¿Ok? ¿Cierto? Hemos tenido ese escenario. Hemos bajo, el alto, el bajo, y todo esto ha sido un impulso como tal, un impulso que se ha construido con microestructura, ¿ok? ¿Por qué? Eso sí, bueno, no, ya ustedes saben que la estructura debemos manejarla. Este no podría ser el alto porque no me ha quebrado el alto anterior, entonces todo esto es un impulso como tal. Entonces, en este punto viene, aquí tenemos un voz de qué, un voz externo, un voz de continuidad, como ustedes lo quieran, ¿ok? Aquí tenemos el. Vamos a hablar del voz interno, que es aquí donde pueden surgir demasiadas consultas, ¿ok? Para yo poder hablar de que el precio, el mercado ha cambiado por completo la dirección que está teniendo, debe quebrarme mi último bajo, ¿ok? Y si lo combinamos con la liquidez, probablemente el quiebre de este último bajo es para rellenar una ineficiencia enorme, para mitigar liquidez que esté en otros bajos, que quede ahí, está en una piscina abierta y va a ir a neutralizar todas esas zonas. Entonces, efectivamente, el precio ocupa cambiar completamente la dirección para seguir cayendo, no sé, X cantidad de pips más para hacer ese barrido total. Ok, hasta ahí lo entendemos. Sin embargo, puede hacer que no me vaya a quebrar esta zona, simplemente vaya a ser un retroceso del 100%. ¿Por qué el 100%? Porque tal vez aquí yo tengo liquidez pendiente.
y aquí quiera sacarme una mecha para tal vez hacerme un barrido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tiene que llegar a ese proceso del 100%, porque tiene que cumplir todavía una función importante, voy a marcarlo ahí, el precio viene y hace esto, me quiebra esta zona, tengo acá un micro retroceso, viene y me quiebra esta zona y luego llegamos a esta área. ¿Cómo se llama la obra? Esa es la pregunta. Aquí es donde las personas entran en crisis muchas veces porque no entienden estos movimientos. ¿Okay? Es que no entiendo, entonces ¿esto qué significa? Mira, yo no quiero confundir mucho la terminología porque suena como trabalenguas, pero ¿eso qué es? Es un voz también. Es un voz que me va marcando la fuerza del momento. O sea, vamos a ver, en el momento que el precio viene y me hace el quiebre del primer voz y me hace ese quiebre con cuerpo, yo sé que el precio va a seguir cayendo porque me está marcando la fuerza. Y si le meto aquí la liquidez, recuerden lo que yo les digo a ustedes en la clase de la liquidez, el precio siempre se devuelve en liquidez, el precio no se devuelve a medio camino. El precio tiene su primer parada acá, en su primera zona espejo es esta. Esta es su primera zona espejo. Este es su primer punto de partida para volver a hacer otro impulso. Lo quebró, pues entonces buscará su siguiente punto de partida, que vienen siendo esas zonas, esos order block, esos puntos de interés donde el precio llega y reacciona. Entonces, automáticamente yo tengo este quiebre, yo sé que el precio sigue bajista, que esto es un retroceso profundo, que esto es un retroceso que todavía va a llegar todavía a ciertos puntos inferiores importantes. Sin embargo, no estoy diciendo que el precio ha cambiado por completo su dirección, porque no me ha quebrado el último punto importante. Claro está, queridos amigos, este retroceso puede tardar semanas, más estoy viéndole una temporalidad de H4 un ejemplo, y puede ser que yo tenga este momento bajista, esta estructura bajista durante varias semanas o durante varios días, porque es lento, porque es una cantidad de pips enorme, porque efectivamente este gran impulso que dio tardó muchísimo tiempo, pero yo no puedo perderme en el entendimiento de la estructura. Yo puedo llegar en este momento y decir, mira, estoy bajista desde hace una semana. El momento es bajista en H4. Efectivamente, ya yo identifiqué que el precio puede llegar a esta zona o a un punto inferior, estoy bajista. Pero sigo estando alcista en la temporalidad mayor. Entonces, ese tipo de concepción, ese tipo de correlación de tiempo, yo no la puedo olvidar, yo no la puedo omitir. Yo estoy bajista y los quiebres que se me están presentando acá me siguen demostrando que el precio todavía va a hacer ese retroceso más y más profundo. Ahora bien, cuando el precio llega a su punto máximo, que sería este gran retroceso profundo, pues ahí yo tengo que replantearme y aplicar conceptos de liquidez. Bueno, ya estamos en el 100%. El precio seguirá bajando, ya quebrándome por completo el último bajo que tengo a mi izquierda. O sea, tengo vacíos, tengo piscinas, tengo que neutralizar. Y efectivamente, si yo hago un análisis completo, estructural, uniendo la liquidez, bueno, efectivamente el precio puede quebrarme acá. Y me puede quebrar y seguir bajando 2 semanas más, un mes más. Ahí sí estamos hablando de un quiebre estructural que me cambió la dirección. Y esto es importante entenderlo para no equivocarnos. Y hago todos estos dibujos y toda esta explicación porque el momento de que exista un quiebre, que ustedes puedan identificar la razón de ese quiebre y que no nos perdamos. Esto es práctica constante, queridos amigos, esto es práctica 100% constante para poder entender la estructura mayor y la estructura menor y entender que ese quiebre que está ocurriendo no necesariamente me está hablando de que el precio esté cambiando de dirección ya de por vida o 100%, no, se está dando por algún objetivo. Aquí tengo un ejemplo en gráfico, en dibujo, donde efectivamente, bueno, tengo una estructura alcista y en ese proceso se da un quiebre como tal, efectivamente ha sido su último bajo. Pero miren este ejemplo muy interesante porque efectivamente ya el precio cambia esa dirección, pero si yo veo el ejemplo, mira, tenía piscina de liquidez aquí, tenía piscina de liquidez aquí, piscina de liquidez, entonces el precio efectivamente me hace toda esa transición para venir a neutralizar todas esas zonas. Ya ahí a nivel, digamos, algo más macro, yo tengo que hacer un análisis, el precio efectivamente todavía tengo puntos inferiores o automáticamente migra por meses, cambia completamente su dirección como tal. ¿Okay? Y esto es importante que lo veamos.
Veamos acá, por ejemplo, un caso más, con más información, que era parte de lo que yo les venía mencionando. Aquí tengo un gran impulso en push, tengo un retroceso, tengo un impulso con una formación estructural, lo vemos, una formación como tal. Tengo acá todo un retroceso que efectivamente viene a hacerme estos quiebres, pero todo este retroceso, que lo vemos bastante complejo, es lo que llamamos nosotros en estructura de mercado, es un retroceso complejo, es un retroceso que puede confundir y me encanta y puede ser una imagen. ¿Por qué? Porque efectivamente me va quebrando, pero en este retroceso que tengo acá, vamos a ver, en este retroceso que tengo acá, mira que me llega al 100% de su estructura. ¿Qué pasará si aquí me quiebra con cuerpo? Aquí entra la confusión. Porque si aquí me entra con cuerpo, decimos, bueno, efectivamente ya me quebró, significa que el precio ahora va a empezar a subir, pero a veces puede ser un inducement, ¿ok? Emilio, pero entonces no me queda claro qué hacer, en qué momento, cuándo sí, cuándo no. Mira, acá lo más importante, número uno, es que entiendas este concepto, que entiendas cómo aplicarlo y los diferentes tipos que se pueden representar. Esto es lo más importante. Punto número dos es que tengamos un entendimiento de la estructura mayor, porque a veces en la estructura menor ocurre caos al momento de interpretarla. Tengo una concepción de la estructura mayor y hago esa correlación con esa estructura menor, que eso es fundamental, que yo lo haga como punto número dos. Y punto número tres es que yo tenga una proyección unificando todas las piezas del rompecabezas, de la estructura y de la liquidez. Es la única manera. Yo tengo esa unión de rompecabezas, pues yo puedo hacer una interpretación muchísimo más clara, porque amigos, voy a tener esos ejemplos, voy a tener el ejemplo donde también me quiebra acá, pero de repente no era que iba automáticamente a subir, sino que me quebró. ¿Por qué me quebró? Porque aquí me vino a cerrar la ineficiencia, que quiero cerrármela primero, y generalmente cuando esto ocurre, que ya queremos cerrar ineficiencias, que queremos mitigar liquidez, es porque el precio va a seguir bajando, y probablemente si venga aquí, y si venga y nos quiebre esta zona, entonces ocupa ir cerrando lo que queda ahí pendiente. Viene, me quiebra y luego continúa cayendo. Entonces él surge mucho, pero si ya me quiebro aquí, ¿por qué no continúa? Repito, tomo la liquidez, tomo la estructura y hago esa unión de conceptos. Si yo hago esa unión de conceptos, yo puedo hacer una mayor interpretación del mercado. No puedo hacer una interpretación de un análisis de nada solamente aplicando un único concepto, porque no funciona así, ¿ok? Tengo que hacer la unión de todos los elementos que me convergen, ¿ok? Que eso es importantísimo. ¿Cómo tradear un voz? Esto es fundamental, ¿ok? ¿Qué tipo de voz es? Es muy importante que tengamos la claridad, claramente, para la redundancia, si yo estoy enfocada en la tendencia mayor, si estoy enfocada en que el precio siga subiendo constantemente, entonces voy a enfocarme en un voz de externo, que me esté quebrando el último alto o el último bajo y que me esté marcando la estructura. ¿Cuál es la dirección del precio? Clarificar el entendimiento de la estructura. Y mira que yo esto lo repito muchísimo. Emilia, ¿en qué temporalidades, aquí no lo creo que no lo puse, pero lo voy a agregar como un punto para traer voz? ¿En qué temporalidades yo debería o son más importantes los voz? ¿Qué pregunta más importante? Me la han hecho muchísimas veces. Yo siempre tengo, para el voz más importante, entre más alta sea la temporalidad, por supuesto que mejor. Vamos a considerar un H4 o un H8. En este caso, un H4. Un H4 es muy importante porque nos va marcando como la estructura que yo voy teniendo en un corto plazo, en esta semana, en los próximos 15 días, me va marcando como esta dirección. Y por supuesto que en la temporalidad en la que ustedes estén tradeando, si utilizan, por ejemplo, un H1, un M30 o un M15, ese voz es fundamental porque ese me está marcando el momento, tu zona operativa actual, ¿ok? Debemos marcar correctamente las zonas de liquidez, los vamos a ver en videos posteriores cuando hablamos de liquidez, y de igual manera, ahorita en el mes de noviembre vamos a volver a dar un seminario web de liquidez para repasar ese concepto a la profundidad y poder aplicar esos conceptos, ¿verdad? Y después de un quiebre dará un retroceso a la liquidez, a la zona de liquidez. Eso es fundamental. Vamos a ver si lo puedo dibujar por acá. Eso que acabo de explicar, bueno, no, lo voy a dibujar como aquí para que sea más fácil, no retrocederme tanto. Miren,
Después de que yo tengo un quiebre de voz, sea externo o sea un proceso interno, por decirlo de alguna manera, siempre que yo tengo un quiebre de estructura, aquí aplico un concepto muy interesante que hace muchos años lo escuché y todavía, que es el concepto de causar daño. Y les voy a explicar el verdadero significado de cómo Emilia Mora lo aplica. Causar daño. En principio básico de trading me estaba diciendo a mí que cuál es el papel de una resistencia y cuál es el papel de un soporte, ¿cierto? Entonces el soporte es una base, ¿cierto? Formado por una vela bajista y una vela alcista. Y una resistencia, efectivamente, viene siendo lo contrario, ¿verdad? Es el techo, ¿verdad? Como tal. Cuando yo tengo ese concepto acá y ese concepto no se cumple, porque eso era una gran resistencia, y el papel de la resistencia es rebotar entre soporte y resistencia, rebotar, pero cuando ese principio fundamental no se cumple y existe un quiebre, eso le conocemos como que me ha causado un daño. No me respetó un principio básico de lo que viene siendo la estructura, no me lo respetó. Entonces, automáticamente, como no me está respetando ese principio básico, o sea, me está haciendo algo que no debería de hacer, como una teoría, era como hablábamos la semana pasada, las ineficiencias son algo similar, me causa un grado de ineficiencia, el precio debe contrarrestar ese movimiento. Entonces, siempre que yo tengo un boss, el precio va a venir a contrarrestarlo con un retroceso, con una vela, con una mecha, me va a generar como esa neutralidad. Por eso, hace 2 seminarios web atrás que vimos los order blocks, cuando hablamos del order block, digamos uno de los tipos, este es uno de los tipos más importantes. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto y el precio me genera aquí me genera un order block. Un order block de pretesteo, un order block donde el precio puede llegar a decir, bueno, mira, yo no tenía que hacer esto, pero te causa un daño, quebré la zona, rompí ese principio básico que hace el mercado, viene a neutralizarlo. Por eso es que estas zonas se convierten en zonas muy atractivas de liquidez, donde efectivamente se puede funcionar bien como un punto de referencia. Muchas veces puede caer más, caer un poco más, y aquí he generado algún tipo de ineficiencia como tal, que tengamos que neutralizar, pero esta zona se vuelve una zona fundamental. Entonces ahí adelante, cuando yo les mencionaba que siempre tiene que venir a neutralizar, bueno, mira, yo tenía una parte en blanco que para dibujar, tiene que dar un retroceso a la liquidez, siempre es importante. Entonces, listo. Acá un breve repaso de todo lo que hemos conversado, que es importante. Entiendo que el boss es un boss externo o de continuidad, o un boss interno que me está marcando el momentum presente, ¿ok? No voy a llamar o no voy a decir que el boss me ha cambiado 100% la estructura hasta que no me quiebre el último bajo, y si me está quebrando la formación del impulso, simplemente lo que está haciendo es reafirmándome la fuerza que va teniendo uno tras otro. Sin embargo, no lo puedo llamar como un boss estructural 100%, que es fundamental. Otro punto importante, siempre que tengo un boss que me está causando daño, siempre existe el equilibrio, el precio nuevamente puede llegar a esa zona de neutralizar, a equilibrar, a buscar esa empatía, por decirlo de alguna manera, para no dejar estos espacios completamente en blanco, que son fundamentales. Cómo tradear el boss también para entradas, que eso es fundamental. Muchas personas utilizan la metodología del boss para hacer entradas muy precisas en temporalidades de M5, o M3 o M1. ¿Cómo puedo hacerlo? Una vez que tengo un análisis completo de mi gráfico y efectivamente ha llegado ya a un punto que he estado esperando y estoy buscando un movimiento, en muchas temporalidades efectivamente se busca ese rompimiento. Pero la gran diferencia es la siguiente. Si yo estoy utilizando el boss, por ejemplo, para hacer entradas en M5, no necesariamente, muchas veces se busca un quiebre de estructura o de patrón estructural grande. ¿Qué sería grande? Un conjunto de muchas velas. En algunos casos simplemente se busca el quiebre de, por ejemplo, de un order block o de un conjunto de velas pequeño. Entonces también es considerado boss en milla. ¿Por qué es considerado boss? Porque yo lo estoy viendo a menor escala. Recordemos que esto es un mercado fractal, que siempre yo lo voy a ver en una escala de menor a mayor,
o viceversa. Entonces, muchas veces en temporalidades menores, no necesariamente es que veo esta estructura, sino que veo un order block realmente bien marcado y de repente tengo un movimiento y me hace un quiebre como tal. Entonces, esto me genera una ineficiencia, viene un retesteo y aquí ejecuto mi entrada y el mercado camina. Eso también es considerado como voz de velas, un conjunto de velas pequeños que me está marcando la fuerza que va teniendo. Aclaro y repito, utilizado mucho en temporalidades menores como M1, M3 o M5, que lo podemos ver muchísimo, pero muchísimo, porque efectivamente no vamos a buscar un voz con muchos elementos porque son temporalidades bastante pequeñas. Acá lo más importante siempre es tener un buen plan. Si yo tengo un buen plan de trading, que sé que hay muchos seminarios acá que hablan de plan, muchas personas que vienen y nos aportan en esta área. Si yo tengo un excelente plan de trading, si yo realmente sé lo que estoy buscando, sé mi estilo, pues el BOS se convierte en un concepto o en un sistema metodológico perfecto para yo ejecutar entradas, para saber la dirección del precio y para saber hacia dónde voy. Entonces, si lo miro desde esa perspectiva, creo que puedo obtener muy buenos resultados. Y eso siempre va a ser como el cierre, la moraleja de lo que estamos haciendo y para que lo tengamos un momento claro. Al final, estos seminarios son muy bonitos, aprendemos, tenemos unas cápsulas educativas de 50, 60 minutos, pero al final lo que va a marcar la diferencia es que apliques esto con un plan estructurado y que lo puedas llevar a una práctica constante. Y eso sin duda alguna marcará la diferencia entre tus resultados como tal. Preguntas, amigos. Si alguno tiene preguntas, me gustaría mucho que las dejen por acá. Si de momento no surgen preguntas, porque tal vez tienen que interiorizar toda esta información que hemos revisado en esta hora, es importante entonces que las puedan poner en los videos cuando se suben directamente a la plataforma, que es fundamental, para poder abordarlo. Yo sí los invito a que vean lo siguiente. Ya sea Emilia la que da un seminario, ya sea Pedro, ya sea Adrián, ya sea la persona que esté invitada acá. Vean este video, cuando lo cuelgan, vuelvan a repasarlo, pero ya repasarlo con práctica, van poniendo el stop, lo van poniendo en la práctica, y ahí en la práctica, cuando empiecen a surgir todas las preguntas, nos las van dejando, van practicando en su cuenta, ya sabemos, su cuenta real, siempre es importante también trabajar la emoción desde la cuenta real, de Swissquote, van haciendo sus prácticas, van utilizando las plataformas y esa es la forma correcta de llevar esta información a un siguiente nivel. Bueno, excelente. Listo. Emilia, yo quería también agradecerte tu tiempo, tu ponencia. Tenemos aquí una consulta de Óscar que nos manda, bastante interesante. Dice, Emilia, un quiebre de estructura, BOS, con mecha en una temporalidad mayor va a ser una vela con cuerpo en una temporalidad menor. ¿Cómo conciliamos las estructuras internas entre BOS y BOS de continuidad con las multitemporalidades? Aquí, en este caso, aplica la temporalidad que estés tradeando. Porque si vos estás casado con la temporalidad M15, es una temporalidad donde ves la continuidad, donde ves la estructura. Y es en M15 donde tengo el quiebre con cuerpo, pues yo voy a utilizar el quiebre con cuerpo en M15. Efectivamente, ya yo la voy a hacer la correlación con una temporalidad mayor y lo que me está indicando, por ejemplo, es que efectivamente con una mecha, por liquidez y demás, pero yo tengo que casarme con mi time frame, tengo que casarme con él, porque si yo lo que hago es observar todas las temporalidades, nunca voy a tomar una decisión en el mercado, siempre voy a estar indecisa. Entonces, tengo que casarme con la temporalidad operativa que estoy, digamos, haciendo en mi estilo de trading. Excelente. Excelente. Vamos a ver si queda alguna consulta más antes de terminar. A ver si alguien nos deja alguna consulta más. Como decía Emilia, si tenéis cualquier duda, ya tenéis nuestros canales de contacto. Aquí Óscar nos da las gracias, te da las gracias, de hecho, Emilia, por tu respuesta. Muchas gracias también, Óscar. Que nos dejen las preguntas, Mark, que nos dejen. Y yo sé que mucha gente va a ver esta grabación, mucha gente la va a ver. Cuando vean la grabación, dejen las preguntas y nosotros ahí iremos respondiendo. Yo voy a estar revisando los videos
y ahí les voy respondiendo para que no se vayan a quedar con alguna inquietud. Claro, totalmente, totalmente. Eso también es importante mencionarlo. Este webinar va a estar subido en nuestro canal de YouTube y desde ahí también en el apartado de comentarios de YouTube podéis hacer Sí. cualquier tipo de consulta. Emilia va a estar ahí pendiente para también poderos atender si hay cualquier duda que tengáis. Nos preguntan aquí por cuándo va a estar disponible, cuándo lo vamos a publicar. Nos pregunta aquí Juan. Normalmente, Juan, el día siguiente está publicado, ¿vale? O sea que el día de mañana vais a tenerlo disponible ya para poder repasarlo. A ver si hay alguna consulta más por aquí. Perfecto, dice por aquí Óscar, excelente ponencia, Emilia, me encanta cómo explicas los conceptos. Felicitaciones. Así que bueno, gracias nuevamente. Y bueno, como también aprovecho para dar las gracias a todas las personas que se han conectado a día de hoy, en especial obviamente a Emilia por compartir aquí su conocimiento, por dedicar este tiempo aquí a poder estar con nosotros hablando sobre trading. Así que, bueno, gracias nuevamente por conectaros, por vuestra atención y nos vemos en las próximas ediciones. Muchas gracias, Emilia. Chao, un abrazo Adiós. gigante. Adiós.